Estos son los constituyentes de 1853, los que pensaron, escribieron y aprobaron la Constitución Nacional en aquel año. Esta es una historia que tiene otra visión, una visión del interior, una visión federalista, de lo que significan los 200 años de la independencia argentina. La idea es contar la historia desde otro lugar, desde el interior de la Argentina. ¿Cómo fue aquel pasado? ¿Cómo fue nuestra historia? ¿Cuál es la verdadera realidad de lo ocurrido durante los 200 años de independencia? Una manera de entender el pasado, para conocer el presente y para intentar imaginar cómo será la Argentina en el futuro. Sabemos que la historia no es lineal ni pacífica, sino que presenta marchas y contramarchas, avances y retrocesos. El que bucea en ella lo hace precedido de prejuicios y valores, siempre parciales e interesados. La historia contada o escrita siempre termina transformándose en una foto o varias fotos de momentos o hechos, seleccionado por la mirada de quien la narra. Hecha estas salvedades en rotas cadenas, un trabajo que abarca desde los albores del Congreso de Tucumán hasta principios del año 2016, pretendimos rescatar aquellos eventos, acontecimientos o personas que desde nuestra óptica se constituyeron en un punto de ruptura con los poderes, países o imperio dominante, en una marcha sin fin hacia una independencia posible en lo político, institucional y económico, más allá de proclamas y declaraciones. Creemos que la comprensión de estas circunstancias arrojará un poco de luz para alumbrar el camino hacia el futuro. Han pasado 200 años, para mejor decir 201 años, del deseo de ser independientes. Pero antes de comenzar las peleas con los de afuera, empezaron las peleas con los de adentro, porque había dos ideas, una federal del interior, de las provincias que tenían otra concepción, que miraban más a sí misma, que miraban más hacia el interior y no hacia afuera, que también pensaban un poco más en la igualdad de los pueblos y no tanto en el privilegio para una clase. Esa misma clase que creía que lo importante era el puerto de Buenos Aires, los negocios que hacían más ricas a una ciudad y a una provincia, frente al resto del país. Así nacieron esas dos ideas, dos puntos de vista, dos posiciones que se llamaron unitarios y federales. Así nació una guerra civil que duró varios años y que terminó relativamente con la Constitución del 53, donde todas participaron, menos Buenos Aires. Pero, ¿por qué dijimos 201 años? Bueno, estamos en el final de la costanera santafesina, Carlitos. Sí, estamos en un lugar en donde está José Gervasio Artigas, alguien que probablemente muchos santafesinos todos los días recorren por estas calles, lo ven y posiblemente no sepan que fue Artigas el primer líder de estas tierras, fue el hombre que nos hizo declarar la independencia un año antes
que la declaración del 9 de julio de 1816, porque el 29 de junio de 1815 la Liga de los Pueblos Libres, siendo Santa Fe el centro de esa Liga de los Pueblos Libres, donde estaba la banda oriental, lo que es el Uruguay hoy, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Corrientes y Misiones, declaramos un año antes la independencia de cualquier nación extranjera, pero con un agregado que hacía diferente al movimiento artiguista donde estábamos los santafesinos. No era posible la independencia sin igualdad social. No era posible la independencia sin reparto de riquezas y de tierras, como decía el Estatuto Provisional de Tierras, que se hizo con Artigas declarándolo, con los santafesinos viviendo y muriendo, sangrando por Artigas, como se hizo posible en ese año 1816, que fue el año de la declaración en Tucumán, en donde los santafesinos, los cordobeses, los entrerrianos y los correntinos no estuvimos. Y no estuvimos porque antes lo habíamos declarado. Independencia, pero con igualdad social. Algo que hasta hoy, 200 años después de la declaración del 9 de julio, sigue siendo pendiente. En la Argentina, la desigualdad gana por goleada y en el trono de la vida cotidiana no está para nada la noble igualdad. Ahora, ¿qué pasó en aquel momento, en 1815, que solamente estaban las provincias del litoral y que todos no apoyaron a Artigas? El mismo Congreso de Tucumán da la explicación. Aquel Congreso de Tucumán que empieza en una fecha muy simbólica de la historia argentina, 24 de marzo de 1816, empieza el Congreso de Tucumán y tiene sesiones secretas. En las sesiones secretas dicen: hay que eliminar a Artigas, hay que terminar con Artigas, porque Artigas era la sublevación del gauchaje, la sublevación de la peonada, de los que no tenían que ser esclavos. Entonces había que eliminar a Artigas y por eso se lo aisló. Primero fueron los portugueses, después los españoles, después los porteños junto a los ingleses y después dos terratenientes de estos lugares, Francisco Ramírez y Estanislao López, que en su momento habían sido socios de Artigas, lo traicionan a Artigas para seguir manteniendo sus pertenencias como grandes terratenientes de esta historia. Por eso Artigas queda relegado. Está el monumento, pero el pensamiento artiguista y por la cual sangraron los santafesinos, nosotros los santafesinos no lo conocemos. La historia lo ninguneó en relación con el presente. La historia siempre se hace desde el presente. Entonces, desconocer a Artigas es desconocer la posibilidad de que las grandes mayorías merecen también tener derecho a lo económico, a lo cultural, a lo simbólico. Por eso a Artigas se lo sigue silenciando. En 1815, el director de las llamadas Provincias Unidas del Río de la Plata, Carlos María de Alvear, había intentado vender estas tierras a la mismísima corona española, luego a la portuguesa y por último a los ingleses. En 1816 se constituye finalmente el Congreso de Tucumán y el 9 de julio declara la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, solamente de España. Recién el 19 de julio, después de una sesión secreta, por presión del diputado Medrano de San Martín, de Belgrano, de Güemes, se agregó que nos hacíamos independientes de toda dominación extranjera. En julio, Belgrano había propuesto que se estableciera, con el apoyo de San Martín, una monarquía moderada encabezada por un descendiente de los incas, pero para los porteños la coronación del inca era inadmisible. En el 17 el Congreso se traslada a Buenos Aires y en el 19 dictan una constitución unitaria y comienza la lucha entre federales y unitarios. Otro congreso se constituye en el año 25 y decreta a Buenos Aires la capital y presidente a Bernardino Rivadavia. Con Rivadavia asume el primer presidente argentino sin el sillón de Rivadavia,
Él se trajo sus propios muebles de Europa, que se los llevó. Rivadavia era de sangre negra, veleidades europeizantes, y nos legó para todos los argentinos la pesada deuda eterna, más que externa, a partir del empréstito de la casa Baring Brothers de Londres, cuya finalidad loable era mejorar, modernizar la administración pública, cosa que no logró, en la cual no tuvo éxito, y que además el manejo de ese crédito, entre comillas, fue realmente lamentable, sumado su fracaso a lo que fue las consecuencias de la guerra con el Brasil. Y bueno, en el anecdotario popular se sigue hablando del famoso sillón de Rivadavia, el cual nunca existió. Este no fue el primer crédito que tomó la Argentina o las Provincias Unidas con Inglaterra, pero con este se institucionaliza un mecanismo perverso de endeudamiento para condicionar en definitiva las políticas futuras. Por aquellos tiempos comienzan los enfrentamientos entre dos visiones del país, los porteños y los provincianos del interior. Hombres e ideas confrontan, algunas veces mezclándose unos centralistas unitarios y otros federales en defensa de las autonomías provinciales. Así han transcurrido los tiempos de guerra civil, sin unión de toda una nación ni constitución que pudiera organizar el país definitivamente. Llegamos al año 1850, empieza la caída del rosismo, más allá de sus aciertos en la defensa de la soberanía nacional, el interior empieza a discutir la hegemonía de Buenos Aires. En el año 51, el gobernador entrerriano Justo José de Urquiza dicta el famoso pronunciamiento en el cual acepta la renuncia que Rosa ponía cada año al manejo de las relaciones exteriores, y a partir de ello prácticamente la guerra queda declarada. La Confederación, comandada por Urquiza, la provincia de Buenos Aires, arman sus huestes, se enfrentan en Cepeda en 1852, y Rosa cae derrotado, pide al embajador británico su auxilio para el exilio en Inglaterra, cosa que hace. Y bueno, con esto podemos decir que se termina un capítulo en esa marcha hacia la independencia nacional, y vendrán nuevos tiempos con nuevas variantes, nuevas variables, en esa búsqueda constante hacia esa utopía que fue la liberación y la independencia. Hacia 1850, la hegemonía de Buenos Aires era cada vez menos tolerada por el interior. Aparece en la escena Justo José de Urquiza, redactando un pronunciamiento contra Rosas bajo el lema «Viva la Confederación Argentina, mueran los enemigos de la Argentina Nacional». Por fin viene la última batalla, donde Urquiza enfrenta al ejército de Rosas. Se preparan nuevos tiempos.
Es el preanuncio del Congreso Constituyente de 1853 que se reunirá en Santa Fe. Comienza a vislumbrarse en el horizonte la organización de una nación definitiva donde la única provincia ausente fue Buenos Aires. Urquiza se embarca en Buenos Aires y llega al puerto de Santa Fe. Es septiembre de 1852 y es alojado en esta casa, la casa que pertenecía al brigadier general Estanislao López. ¿Qué pensaría Urquiza en aquellos tiempos? Desde 1810 venimos desangrándonos en peleas entre nosotros, en luchas internas que impiden que como pueblos civilizados nos organicemos como nación. Hacer una constitución definitiva con la participación de todas las provincias nos da el punto de partida para ser un país en serio ante los ojos del mundo. Ya es hora, podemos hacerlo. Los pactos firmados demuestran que todos los gobernadores están de acuerdo. Menos Buenos Aires. Buenos Aires no quiere perder ninguno de sus privilegios, ni las rentas de la aduana, ni el control de los ríos, ni el poder central. Pero esto se acabó. En la Confederación Argentina hemos decidido que todos somos iguales. Así que haremos una constitución para ser un país en serio. Siempre le explico a los chicos en las escuelas primarias que nosotros convivimos con los fantasmas. Entonces los pibes abren grande los ojos, porque le digo, el fantasma del siglo XIX vive en tu ropa. Entonces los pibes entran a tocar. ¿Cómo que vive en nuestra ropa los fantasmas? Le digo, sí, los fantasmas de las estatuas y del siglo XIX caminan junto a vos. Entonces abren más grande los ojos y ya no aguantan más y te preguntan, ¿dónde viven los fantasmas? ¿Por qué dice eso este loco? Entonces le explicamos que la historia está en las figuritas de los pesos que nosotros en el siglo XXI llevamos. Los fantasmas del siglo XIX conviven con nosotros en pleno siglo XXI. ¿Cómo lo hacen? Con lo que aparece en los billetes, con los que aparecen en las monedas. ¿Cuánto vale el recuerdo del 25 de mayo de acuerdo a los pesos que en nuestra historia del presente tiene el peso de la historia? Solamente la monedita de 25 centavos. 25 centavos porque está el cabildo. Y al estar el cabildo, ese es el valor, ese es el peso de la historia que le dan la historia en los pesos. A la independencia, nada más y nada menos. A la Revolución de Mayo en este caso. Y a la independencia está en la moneda de 50 centavos, porque ahí está la casita de Tucumán. 50 centavos, ni un peso. Por eso cuando siempre decimos cómo contarle la historia a nuestros pibes para que los pibes se enganchen, hay que decir, convivís con fantasmas. Ahora, en la valoración de los fantasmas, está la valoración que desde el presente le hacemos hacia ese pasado. ¿Y por qué jode tanto muchas veces el pasado en relación con el presente? El 9 de julio está sintetizado en la monedita de 50 centavos. En la monedita de 25 está la Revolución de Mayo. Y los famosos eternos laureles que supimos conseguir, que es la parte del himno en donde suponemos que ponemos mayor énfasis cuando lo cantamos, está en la moneda desaparecida de 1 centavo, los laureles solos. Mirá qué metáfora. Los laureles que debían ser eternos están desaparecidos. Y si hay una metáfora del peso de la historia en la historia de los pesos, te encontrás en el billete de 100 pesos, en donde
en el mayor valor económico en la vida cotidiana, que es el billete de 100 pesos, porque sigue siendo el billete de mayor valor en la historia argentina del presente, el que está es el Videla del siglo XIX, Julio Argentino Roca. Todo un símbolo. El poder económico enarboló como símbolo máximo, como símbolo de la mayor expresión de lo que le da más valor en la vida cotidiana a un genocida. Es una síntesis de lo que significa el poder económico en la Argentina, de entonces y de la actualidad. Nuestra relación con el pasado es siempre una relación vinculada a nuestras preguntas del presente. Es el presente el que nos incita a interrogar el pasado. Estamos cerca de los 200 años de la independencia. Nos preguntamos en este presente qué independencia vamos a festejar, qué momentos decisivos de constitución de una nación vamos a recordar, qué idea de soberanía, qué idea de independencia. Yo siempre comparaba allí cuando fue el bicentenario del 25 de mayo, qué hubiera sucedido si en vez de haber caído la Revolución de Mayo en 1810 hubiera acontecido en 1795. ¿Qué país en 1995 hubiera recordado los 200 años de la Revolución de Mayo? Absolutamente distinto a ese país tumultuoso que recordó, festejó y discutió 200 años después, en 2010, el 25 de mayo. Hoy creo que nuestra relación con la independencia es una relación de perplejidad, porque la Argentina ha iniciado un proceso de pérdida de soberanía, de endeudamiento, donde los valores fundacionales de nuestro país, ligados a la libertad, a la igualdad, a la construcción de un proyecto también latinoamericano, no tienen nada que ver con lo que hoy está viviendo la Argentina en términos de políticas gubernamentales. Pero sin embargo, siempre la relación con lo fundacional tiene que ver con los afectos, con la infancia, con los sentimientos, con una idea de patria que no puede ser pensada desde la cosa patrimonialista o desde la ruindad de un proyecto político que en verdad no piensa que la patria es el otro, como planteaba Cristina. Y creo que hoy más que nunca tenemos que reivindicar nuestros puntos de partida, nuestros inicios, como inicios de disputa por un país que hoy lo pensaríamos como más justo, más igual, más democrático y más soberano. Así llegamos al final de esta primera parte de Rotas Cadenas. La verdad que desde el comienzo de nuestra historia comenzamos a pelearnos entre nosotros. Hubo gente a lo largo de nuestra historia argentina que dejó su sangre peleando contra los de afuera, buscando la independencia. Pero después dejaron la sangre peleándonos entre los hermanos, peleándonos entre nosotros. Estos primeros años de la historia de la independencia argentina fueron los años que signaron las duras batallas por los intereses de Buenos Aires contra los intereses del interior de la Argentina. Vamos a continuar con esta historia que terminó de alguna manera con los hombres que llegaron a la ciudad de Santa Fe en 1852 y en 1853 lograron darle forma a lo que fue la Constitución Nacional, a lo que fue y es hoy todavía esa Carta Magna que le dio organización jurídica a la joven nación argentina que nacía para el mundo. Esto ocurrió aquí en Santa Fe. Llegamos hasta 1853, la labor de los constituyentes. De aquí en más empieza otra historia, en la segunda parte de Rotas Cadenas.